El chavo estaba con Kiko y la Chilindrina, pero aquel día, estaban recordando cosas del pasado cuando de repente, la Chilindrina se llevó una mano al mentón, pensativa. Oye, chavo, ¿te acuerdas cuando dijiste que vivías en el departamento 8? Sí. Respondió el chavo con naturalidad. Pues nunca hemos visto cómo es. ¿Nos puedes llevar? Preguntó Kiko, intrigado. El chavo sonrió y asintió sin dudarlo. Claro. Síganme. Los tres niños caminaron por la vecindad hasta llegar a la puerta del departamento 8. El chavo giró la perilla y entraron. El interior del departamento era diferente a lo que esperaban. No tenía nada especial, pero todo se veía viejo y descuidado. El polvo cubría los muebles, y las paredes tenían marcas de humedad. Un olor a encierro flotaba en el aire. Kiko arrugó la nariz. Guácala. Esto está más sucio que la casa de Don Ramón. Oye, chavo, ¿por qué no limpias esto? Preguntó la Chilindrina con curiosidad. El chavo, con su típico gesto ingenuo, se encogió de hombros. Es que yo solo duermo aquí. Casi todo el tiempo estoy afuera, en mi barril, o jugando con ustedes. La Chilindrina sonrió. Bueno, pero igual podemos ayudarte a limpiar, ¿verdad, Kiko? Kiko puso cara de disgusto. ¿Yo, limpiar? Eso solo lo hace la chusma. Entonces quiere decir que no sabes hacerlo. Seguro yo y el chavo limpiamos mejor que tú. Dijo la Chilindrina con una sonrisa burlona. No. Mañana mismo vendré a demostrarles que yo limpio mejor. Exclamó Kiko. Y los tres rieron y acordaron que al día siguiente limpiarían juntos el departamento 8. Luego, salieron corriendo para seguir jugando. Lo que no sabían, era que algo más los estaba esperando en ese lugar. Y la tarde pasó entre risas y juegos, y sin darse cuenta, el sol empezó a ocultarse tras los techos de la vecindad. Las luces amarillentas de los faroles comenzaron a encenderse, proyectando sombras largas sobre el suelo empedrado. Mientras los tres amigos descansaban junto al barril del chavo, la Chilindrina se llevó una mano a la cadera y miró a los otros dos. Oigan, no se les olvide que mañana vamos a limpiar el departamento 8. Sí, ya sé. Respondió Kiko, bostezando. Pero seguro yo limpiaré mejor que ustedes. No. Yo limpio mejor. Respondió la Chilindrina con una sonrisa desafiante. Yo también voy a limpiar. Dijo el chavo, entusiasmado. Después de eso, cada uno se despidió y se fue a descansar a su respectivo hogar. La vecindad quedó en silencio, con solo el sonido del viento meciendo algunas hojas secas en el suelo. Y a la mañana siguiente, el chavo estaba sentado en su barril, esperando impaciente a sus amigos. Al poco rato, Kiko llegó con los brazos llenos de cubetas, escobas, jabón y otros productos de limpieza. Detrás de él, la Chilindrina traía varios trapos sobre su hombro. El chavo los miró sorprendido. ¿Y todo eso para qué es? Kiko sonrió con aire de superioridad. Pues para limpiar, menso. Mi mamá usa esto cuando limpia la casa, así que seguro servirá. Pero no vayan a decirle que lo traje, porque si se entera, me mata. La Chilindrina se rió y levantó los trapos. Y estos los tomé prestados de mi papá, pero será mejor que no le digamos nada, porque si se entera, me mata a mí también. El chavo asintió sin entender del todo, pero estaba feliz de tener ayuda. Los tres entraron al departamento 8 y comenzaron a trabajar. Quitaron el polvo de los muebles, barrieron el suelo, lavaron las paredes y sacaron la humedad de las esquinas. Kiko se quejaba de vez en cuando, pero al final, todos trabajaron por igual. Después de varias horas, los tres se dejaron caer en el suelo, agotados. ¡Qué cansado!, dijo Kiko, abanicándose con la gorra. Pero valió la pena, agregó la Chilindrina, viendo a su alrededor. El departamento quedó como nuevo.
El chavo miró a sus amigos con una gran sonrisa. Gracias, de verdad. Nunca había estado tan limpio mi hogar. Los tres comenzaron a recorrer el departamento, admirando lo bien que había quedado. Sin embargo, mientras caminaban, Kiko se detuvo frente a una esquina y frunció el ceño. Oye, chavo, ¿qué hay detrás de esa puerta? El chavo parpadeó confundido. ¿Cuál puerta? Kiko señaló una vieja puerta de madera en la parte trasera del departamento. Su superficie estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. Esta de aquí, dijo Kiko, acercándose. El chavo miró la puerta con extrañeza. Yo nunca la había visto antes. El aire en la habitación se volvió más pesado. La chilindrina tragó saliva. ¿Y si la abrimos? Los tres se quedaron en silencio, mirando la puerta con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Y después de unos minutos, decidieron entrar. La habitación estaba en penumbras, con un aire denso y viejo que hacía que cada respiro se sintiera pesado. Los tres niños avanzaron con cautela, con sus pasos resonando sobre el suelo de madera. En el centro de la habitación, cubierto de polvo y telarañas, había un barril. Pero no era el barril del chavo. Este estaba descuidado, con la madera agrietada y algunas partes cubiertas por manchas oscuras. ¿Y este barril? Preguntó Kiko, frunciendo el ceño. No lo sé, murmuró la chilindrina. Pero se ve más viejo que mi papá. El chavo se acercó lentamente y lo miró con extrañeza. Yo nunca había visto esta habitación, ni este barril. Kiko y la chilindrina lo miraron con incredulidad. ¿Cómo que no? Este es tu departamento, dijo Kiko. Sí. ¿Cómo es posible que no supieras que esta habitación existía? Añadió la chilindrina. El chavo bajó la mirada y negó con la cabeza. De verdad, jamás había entrado aquí. El silencio se hizo presente en la habitación. Algo no cuadraba. De repente, Kiko, sin darse cuenta, apoyó su peso sobre el barril. Y el barril cayó a un lado con un fuerte golpe, y un sonido hueco retumbó bajo él. Y los tres se quedaron congelados al ver lo que había debajo. Era una trampilla de madera oculta en el suelo. ¿Eso siempre ha estado ahí?, preguntó la chilindrina en voz baja. El chavo negó con la cabeza lentamente. No lo sé, pero, ¿qué creen que haya ahí abajo? Los tres se miraron con temor. La idea de explorar aquel misterioso sótano los aterraba, pero al mismo tiempo, la curiosidad los quemaba por dentro. Kiko tragó saliva y miró a los otros dos. Yo digo que mejor nos olvidemos de esto. Sí, podría ser peligroso, susurró la chilindrina. El chavo asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, ninguno de los tres podía dejar de mirar la trampilla. Y entonces, como si sus pensamientos se conectaran en un solo instante, supieron lo que harían. Regresemos esta noche, dijo la chilindrina, tratando de sonar valiente. Voy a traer la linterna de mi papá. Y yo traeré la de mi difunto padre, agregó Kiko. El chavo tragó saliva y miró la oscura entrada al sótano. Está bien, los esperaré aquí. Los tres salieron del cuarto con el corazón latiendo fuerte. Ya que esa noche, descubrirían qué se ocultaba en el sótano del departamento 8. Y la noche había caído sobre la vecindad. La luz de la luna apenas iluminaba el patio, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes y los pasillos. Los tres niños estaban reunidos alrededor de la trampilla en el departamento 8, con las linternas en mano. La chilindrina fue la primera en dar un paso adelante. Bueno, si ya llegamos hasta aquí, ¿por qué no la abrimos de una vez? Con manos temblorosas, tomó la manija de la trampilla y la levantó lentamente. Un chirrido agudo y oxidado resonó en el silencio de la noche. Un aire frío y denso salió desde la oscuridad del sótano. Huele raro, murmuró Kiko, frunciendo la nariz. ¿Y si mejor lo dejamos para otro día?
Preguntó el chavo, dando un paso atrás. Nada de eso. Ya estamos aquí, dijo la Chilindrina. Vamos a ver qué hay abajo. Sin más opción, los tres bajaron lentamente por una escalera de madera que crujía bajo su peso. Cuando sus pies tocaron el suelo, encendieron sus linternas y miraron a su alrededor. Lo que vieron los dejó sin palabras. Era una cafetería. Pero no una normal. Las mesas y sillas estaban cubiertas de polvo, algunas volteadas como si alguien hubiera salido apresuradamente. El mostrador tenía platos rotos y tazas oxidadas. En las paredes colgaban carteles descoloridos con dibujos de comidas y bebidas que ya nadie servía. ¿Pero qué es esto?, susurró Kiko. Es como una cafetería, pero parece abandonada desde hace mucho tiempo, respondió la Chilindrina, recorriendo el lugar con la linterna. El chavo tragó saliva. A mí esto ya me está dando miedo, mejor me voy. Y el chavo se giró para regresar por donde habían venido. Pero la entrada había desaparecido. En su lugar, solo había una pared de ladrillos viejos y húmedos. El chavo se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Dónde está la salida? La Chilindrina y Kiko giraron rápidamente y vieron lo mismo. No puede ser. La entrada estaba aquí, dijo Kiko, golpeando la pared con ambas manos. El chavo abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, su cuerpo se puso rígido. Sus brazos se quedaron levantados en una posición extraña, su espalda se arqueó y sus ojos se pusieron en blanco. Le dio la garrotera, gritó la Chilindrina. Rápido, hay que buscar agua, dijo Kiko. Sin perder tiempo, ambos comenzaron a explorar la cafetería en busca de una salida, o al menos algo con que despertar al chavo. Las linternas iluminaban las viejas paredes, revelando detalles inquietantes. Fotos antiguas con rostros sonrientes, anuncios de promociones que ya nadie leería, y una capa de polvo que parecía haberse acumulado por décadas. Pero mientras avanzaban, ocurrió algo extraño. De un momento a otro, Kiko y la Chilindrina se separaron. Ninguno supo cómo ni cuándo sucedió. Simplemente, ya no estaban juntos. La Chilindrina se detuvo, con la linterna temblando en su mano. ¿Kiko?, preguntó. Pero el eco de su voz se perdió en la cafetería. Kiko, por su parte, giró en todas direcciones. Chilindrina, ¿dónde estás? Pero no hubo respuesta. Era como si uno de los dos hubiera sido teletransportado a otro lugar. Y la oscuridad en la cafetería parecía volverse más densa, como si el aire se hiciera más pesado. El eco de los pasos de Kiko resonaba en los pasillos abandonados mientras intentaba encontrar una salida. Pero algo no estaba bien. No importaba cuántas veces doblara por un pasillo distinto o intentara retroceder, siempre terminaba en el mismo lugar. Esto no puede ser, exclamó, sintiendo su respiración agitarse. Tengo que salir de aquí. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido gutural, inhumano, vibrando en las paredes. Era como una risa distorsionada, mezclada con un crujido escalofriante, como huesos rompiéndose. Kiko tragó saliva y levantó la linterna con manos temblorosas. En la penumbra, una figura emergió. Era una sombra alta, deforme, con una sonrisa demasiado amplia y ojos vacíos. Su silueta parecía moverse de forma antinatural, como si flotara en el aire. Y entonces, se lanzó sobre él. No me hagas daño, gritó Kiko, corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitían. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza mientras giraba una y otra vez, intentando perder a la criatura. Pero daba igual, cada vez que pensaba que había escapado, la sombra aparecía de nuevo, más cerca, hasta que tropezó. Cayó al suelo con un golpe seco, la linterna rodó lejos de él. Se giró desesperado, intentando levantarse, pero ya era demasiado tarde. La sombra lo atrapó.
Un dolor indescriptible lo atravesó cuando sintió como unas garras afiladas rasgaban su piel. Intentó gritar, pero la presión en su pecho le impedía respirar. Las garras comenzaron a arrancarle fragmentos de carne. Primero un brazo. Luego una pierna. La sombra lo estaba desmembrando lentamente. Kiko ya no podía gritar. Solo quedó el sonido de la sangre goteando en el suelo. Hasta que finalmente, dejó de moverse. Por otro lado, la Chilindrina había seguido caminando en lo que creía que era la cafetería. Sin embargo, al parpadear una sola vez, el lugar cambió. Ahora estaba en un restaurante. Mesas bien acomodadas, platos con comida servida, pero todo parecía viejo, cubierto por una capa de polvo y sangre seca. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El aire olía a algo podrido. Entonces, un sonido detrás de ella la hizo girarse de golpe. Un hombre estaba de pie en la entrada del restaurante. Pero no era una persona normal. Su cuerpo estaba cubierto de costuras, como si hubiera sido ensamblado con partes de otras personas. Sus ropas estaban empapadas en sangre seca. En sus manos sujetaba un hacha enorme y oxidada. Y la estaba mirando fijamente. La Chilindrina sintió su garganta cerrarse. El hombre alzó el hacha y dio un paso adelante. No, no, murmuró con voz temblorosa. Pero el hombre comenzó a correr hacia ella. Aléjate, gritó la Chilindrina, girándose y huyendo lo más rápido que pudo. Corrió entre las mesas, derribando sillas en su camino. Podía escuchar los pasos pesados de la criatura detrás de ella, cada vez más cerca. Sintió que la desesperación la consumía. Pero no fue suficiente. El filo del hacha la atravesó de lado a lado. El dolor fue insoportable. Su cuerpo cayó al suelo mientras la sangre se derramaba a su alrededor. Con la poca conciencia que le quedaba, vio al hombre acercarse y levantar el hacha una vez más. Y después, todo se volvió negro. Mientras tanto, el chavo seguía en el mismo lugar, con el cuerpo rígido por la garrotera. Sus ojos permanecían abiertos, mirando al vacío, sin poder moverse. El silencio era absoluto, hasta que algo cambió. A unos metros de él, dos figuras yacían en el suelo. Kiko y la Chilindrina. Estaban desmayados. Pero algo estaba mal. Sus cuerpos estaban completamente intactos, sin ninguna herida. Como si nada de lo que había ocurrido, hubiera sido real. Horas después, el sol ya había salido en la vecindad, y la tranquilidad de la mañana pronto se convirtió en preocupación. Doña Florinda, al notar que Kiko no respondía a sus llamados, comenzó a inquietarse. «Kiko. Kiko», gritó desde la puerta de su casa, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, en otro departamento, don Ramón golpeaba la puerta del cuarto de la Chilindrina con impaciencia. «Es hora de levantarse. No quiero que llegues tarde a la escuela otra vez». Pero el silencio fue su única respuesta. «¿Y ahora?», murmuró rascándose la cabeza. Y ambos padres salieron al patio, justo cuando doña Clotilde también se acercaba con un semblante preocupado. «Buenos días», saludó con voz seria. «Disculpen, pero, ¿han visto al chavo?». «No, señora». Don Ramón cruzó los brazos. «De hecho, tampoco encuentro a la Chilindrina. Ni a mi tesoro», añadió doña Florinda, visiblemente alterada. «Estoy empezando a preocuparme. Esto es muy extraño», dijo doña Clotilde. «Llamé varias veces al chavo esta mañana y no respondió. Siempre está en su barril jugando, pero no aparece por ningún lado». El ambiente en la vecindad se tornó tenso. Los adultos comenzaron a llamar a los niños con mayor insistencia, revisaron cada rincón, pero no había rastro de ellos. Fue entonces cuando don Ramón, casi por instinto, se dirigió al departamento 8.
Empujó la puerta con cuidado, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. El interior lucía más ordenado de lo que recordaba, lo cual le pareció extraño, pero lo que realmente llamó su atención fue algo en el suelo. Una trampilla de madera. ¿Y esto?, se preguntó, y después se agachó para inspeccionarla. Luego, con esfuerzo, la abrió y asomó la cabeza para ver lo que había abajo. Pero no encontró nada. Solo un muro sólido bloqueando el camino. Y se quedó unos segundos en silencio, tratando de entender lo que veía. Si esa trampilla llevaba a algún lado, no tenía sentido que ahora solo hubiera una pared. Y confundido, salió del departamento y compartió su hallazgo con doña Florinda y doña Clotilde. ¿Una trampilla?, preguntó doña Clotilde, extrañada. Sí, pero no lleva a ninguna parte. Hay un muro ahí abajo, explicó don Ramón, frotándose la barbilla. No entiendo nada. Esto no me gusta, exclamó doña Florinda, mientras se cruzó los brazos, preocupada. Nuestros hijos no están en la vecindad. Si no están aquí, dijo don Ramón, habrá que buscarlos afuera. Los tres adultos se miraron y asintieron con seriedad. Pero sabían que era hora de salir a buscar a los niños. Y habían pasado varias horas desde que los niños desaparecieron. La preocupación se había extendido por toda la vecindad, y poco a poco, más personas se habían unido a la búsqueda. Y el profesor Girafales llegó después de que doña Florinda lo buscara desesperada. «Profesor, ¿usted ha visto a Kiko?», preguntó con la voz temblorosa. «No, doña Florinda». «¿Qué está ocurriendo?». «Mi tesoro está desaparecido. Y también la Chilindrina y el Chavo», respondió doña Florinda. El profesor Girafales se llevó una mano a la barbilla. «Esto es grave. Hay que hacer algo de inmediato». Mientras tanto, el señor Barriga había llegado a la vecindad, como de costumbre, para cobrar la renta. Encontró a don Ramón y, sin perder tiempo, le exigió el pago. «Don Ramón, vengo a cobrar los 14 meses de renta que me debe». Pero don Ramón estaba demasiado preocupado como para discutir. «No tengo tiempo para esto, señor Barriga. Mi hija desapareció». «¿Otra excusa para no pagarme?», suspiró el hombre de negocios. «No, es en serio. Se fueron Kiko, el Chavo y la Chilindrina, y nadie sabe dónde están». El rostro del señor Barriga cambió. Al principio, dudó, pero al ver la expresión de angustia en don Ramón, supo que algo malo estaba pasando. «Está bien, don Ramón. Me uniré a la búsqueda». Y ahora, todos los adultos de la vecindad estaban reunidos, discutiendo qué hacer. «¿Y si llamamos a la policía?», sugirió doña Clotilde. «Todavía no, mejor sigamos buscándolos nosotros», respondió don Ramón. «Algo me dice que están aquí, en alguna parte». Y como si fuera por instinto, don Ramón decidió mostrarle al señor Barriga la trampilla que encontró en el departamento 8. «Dijo que vio un muro abajo, ¿verdad?», preguntó el profesor Girafales. «Sí, pero no había nada más», respondió don Ramón. Después de eso, todos decidieron bajar, pero al llegar, se dieron cuenta de algo sorprendente. El muro ya no estaba. Y los vecinos intercambiaron miradas nerviosas. «Pero si yo lo vi con mis propios ojos. Aquí había una pared», exclamó don Ramón. «Pues ya no está», murmuró el señor Barriga, sintiendo un escalofrío. Y con cierta vacilación, comenzaron a bajar por las escaleras que se ocultaban tras la trampilla. Pero pronto, descubrieron un lugar que nadie en la vecindad conocía. Una cafetería abandonada. «¿Pero qué es esto?», susurró doña Clotilde, recorriendo el lugar con la mirada. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, vieron algo en el suelo, a unos metros de distancia. Eran los niños. El Chavo seguía paralizado por la garrotera, mientras la Chilindrina y Kiko yacían inconscientes a su lado. «Chilindrina»,
gritó don Ramón, corriendo hacia su hija. «Mi tesoro», exclamó doña Florinda, mientras hacía lo mismo con Kiko. Y los adultos se arrodillaron junto a los niños, intentando despertarlos. «Gracias a Dios están aquí», exclamó doña Clotilde. Y el alivio se sintió entre todos, pero duró poco. Y cuando don Ramón se giró hacia la entrada por la que habían bajado, el muro había vuelto a aparecer. Y la única salida que tenían, había desaparecido. Después de eso, el silencio se apoderó del lugar mientras todos trataban de comprender lo que estaba ocurriendo. «¿Qué es esto?», gritó doña Florinda, abrazando a Kiko. «Hace un momento aquí había una entrada. Esto no tiene sentido», murmuró el profesor Girafales, limpiándose el sudor de la frente. El pánico comenzó a crecer entre los vecinos. «Nos quedamos atrapados», exclamó don Ramón. «Tranquilos», intervino el señor Barriga con autoridad. «No nos desesperemos. Debemos pensar con calma cómo salir de aquí». «Así es», añadió el profesor Girafales. «Sea lo que sea este lugar, encontraremos una manera de salir». Los vecinos intentaron calmarse, pero todos sabían que estaban en una situación aterradora. Ahora estaban atrapados en la cafetería abandonada, y algo les decía que no estaban solos. Y la angustia era palpable en el aire. Todos, conscientes de que algo mucho más oscuro y aterrador acechaba en ese lugar, se habían separado para explorar diferentes áreas de la cafetería abandonada, con la esperanza de encontrar una salida. Doña Florinda y doña Clotilde se quedaron al cuidado de los niños, mientras los demás se aventuraban en las sombras. Y el silencio reinaba, interrumpido solo por los ecos de sus pasos y el crujir de los viejos muebles. Pero a medida que avanzaban, cada uno en su propia dirección, comenzaron a sentir una presencia extraña. Algo los observaba. Y fue el profesor Girafales, quien al caminar por uno de los pasillos oscuros, notó una sombra moverse rápidamente a su alrededor. Pero cuando giró, no vio nada. Pensó que tal vez era su imaginación, hasta que un escalofrío recorrió su cuerpo. Pero de repente, algo se materializó ante él. Un ente con una figura difusa, como si fuera un ser intangible, pero con una presencia aterradora. Su rostro era borroso, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojo. Y Girafales, aunque aterrado, decidió enfrentarse. «¿Qué eres?», preguntó, intentando mantener la calma. El ente no respondió. En su lugar, se lanzó hacia él de forma brutal, atravesando su pecho con una fuerza sobrenatural. Girafales soltó un grito ahogado antes de ser decapitado de un solo golpe. Y su cuerpo cayó al suelo, sin vida. Y por otro lado, el señor Barriga había llegado a un área que parecía una cocina deteriorada. Al principio, pensó que podría haber una salida por allí, pero al poco tiempo, algo extraño ocurrió. La cocina comenzó a estremecerse, y una figura sangrienta apareció detrás de él. Y con rapidez, la figura se lanzó hacia él, y en un abrir y cerrar de ojos, el señor Barriga fue partido en dos. Sus órganos cayeron al suelo con un sonido espantoso, mientras su cuerpo se desplomaba, aún consciente, pero lentamente perdiendo la vida. Y don Ramón, al escuchar los gritos de sus compañeros, se apresuró a llegar donde ellos. Pero antes de que pudiera llegar, una sombra oscura se abalanzó sobre él. Don Ramón intentó defenderse, pero la sombra lo desarmó con facilidad. Y en un cruel giro, primero le arrancó una pierna, luego le cortó una mano, y por último, le atravesó la cabeza con una fuerza mortal. Y su cuerpo cayó al suelo, inerte. Y el tiempo parecía detenerse. Pero en la sala principal de la cafetería, doña Florinda y doña Clotilde, con el corazón acelerado, seguían cuidando a los niños. Y estaban preocupadas por la desaparición de los hombres y el extraño comportamiento de la cafetería.
Pero de repente, las figuras de don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga aparecieron frente a ellas. Parecía que habían regresado, pero algo no estaba bien. Ellos estaban inconscientes, con sus rostros pálidos y sus cuerpos fríos. Doña Florinda y doña Clotilde se acercaron rápidamente, con una mezcla de alivio y miedo. Al menos no estaban muertos, pero ¿qué les había sucedido? Se preguntaron. ¿Qué ha pasado con ellos? Susurró doña Clotilde, mientras intentaba reanimar a don Ramón. No sé qué está pasando, respondió doña Florinda, con la voz quebrada. Esto es como una pesadilla. Y mientras los tres hombres seguían inconscientes, las mujeres no podían dejar de pensar en lo que les esperaba a todos. ¿Y si no podían salir de allí? ¿Y si se quedaban atrapados para siempre? Se preguntaron. Y por otro lado, en las afueras de la vecindad, la atmósfera era aún más inquietante. La vecindad estaba completamente vacía. Las ventanas y las puertas estaban cerradas, y era como si el tiempo se hubiera detenido. El aire estaba denso, y un silencio sepulcral llenaba el espacio, como si la vida misma hubiera abandonado ese lugar. Y nadie estaba ahí para responder, nadie pasaba por las calles. La vecindad estaba muerta. Y un mal presentimiento flotaba en el aire, y los vecinos que aún permanecían en la cafetería sabían, en lo más profundo de su ser, que posiblemente jamás saldrían de allí. El ambiente en la cafetería era cada vez más opresivo. Y doña Clotilde, al ver que la situación no mejoraba, decidió tomar la iniciativa. Yo iré a buscar una salida, anunció con determinación. No podemos quedarnos aquí esperando lo peor. Doña Florinda, aunque preocupada, asintió con la cabeza. Tenga mucho cuidado, doña Clotilde. Este lugar no es normal. Lo sé, respondió la mujer, ajustando su sombrero. Pero alguien tiene que hacerlo. Y con una última mirada a los demás, doña Clotilde tomó la linterna de don Ramón, y se adentró en la oscuridad de aquel extraño sitio, dejando a doña Florinda al cuidado de los niños y los demás. Después de unos minutos de incertidumbre, don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga comenzaron a moverse. Sus cuerpos se estremecieron, y de repente, despertaron de golpe, respirando agitadamente, como si acabaran de salir de una pesadilla. ¿Dónde estamos?, preguntó don Ramón, llevándose una mano a la cabeza. ¿Estamos vivos?, murmuró el señor Barriga, revisando su cuerpo con incredulidad. El profesor Girafales no dijo nada al principio, solo respiró profundamente antes de tocar su cuello, como si aún sintiera la hoja afilada que lo había decapitado en aquel espantoso encuentro. Y al mismo tiempo, la Chilindrina y Kiko también despertaron de golpe. Y la Chilindrina, al ver a don Ramón, no pudo evitar lanzar un grito de alivio y correr a abrazarlo. Papi. Pensé que te había perdido. Tranquila, Chilindrina. Estoy aquí, aunque no sé qué demonios está pasando, dijo don Ramón, acariciándole el cabello. Y por otro lado, Kiko, con los ojos llenos de lágrimas, se lanzó hacia doña Florinda. Mami. Tengo miedo. Este lugar es horrible. Doña Florinda lo abrazó con fuerza, tratando de reconfortarlo. Tranquilo, tesoro. Saldremos de aquí. Y tras un momento de calma, todos comenzaron a compartir sus experiencias. La Chilindrina y Kiko relataron los horrores que vivieron, lo que los atacó y cómo sintieron que habían muerto. Por otro lado, don Ramón, el profesor Girafales y el señor Barriga también explicaron lo que les sucedió. Es como si hubiéramos muerto, pero aquí estamos, dijo don Ramón, frotándose la cara, aún en shock. Nada de esto tiene sentido, murmuró el profesor Girafales. Es como si este lugar estuviera jugando con nosotros, agregó el señor Barriga, temblando.
Y el silencio se hizo presente. Todos sabían que lo que estaban viviendo era algo fuera de lo común, algo imposible de explicar con lógica. No puede ser otra cosa, dijo doña Florinda, abrazando a una Kiko. Este lugar está maldito. Las palabras pesaron sobre todos. Sabían que no podían quedarse ahí para siempre, pero al mismo tiempo, ¿cómo podían salir de un sitio que desafiaba toda lógica? Se preguntaron. Y mientras tanto, en algún lugar de aquella cafetería olvidada, doña Clotilde avanzaba lentamente, con su linterna iluminando los rincones oscuros. Y a medida que se adentraba más, sentía que algo la observaba. Algo que esperaba por ella. Y el ambiente en la cafetería abandonada seguía siendo tenso. Todos estaban atrapados en ese extraño lugar, sin saber qué hacer. Pero el profesor Girafales, aún afectado por su reciente experiencia, sintió que algo dentro de él le decía que esta vez debía intentarlo solo. Voy a buscar una salida, declaró con firmeza. Algo me dice que las cosas pueden ser diferentes esta vez. Don Ramón, doña Florinda y el señor Barriga se miraron entre sí. No estaban seguros de si dejarlo ir solo era una buena idea, pero algo en la seguridad con la que lo decía los convenció. Bueno, pues, tenga cuidado, profesor, dijo don Ramón, rascándose la cabeza. No queremos que vuelva a suceder lo que ya sabe. El profesor asintió y se adentró en los pasillos oscuros de la cafetería. Y mientras tanto, los demás decidieron enfocarse en otro problema. El chavo aún seguía con la garrotera. Tenemos que hacer algo, dijo doña Florinda, preocupada. No puede quedarse así por siempre. Tal vez si le echamos agua, propuso don Ramón. ¿Y de dónde la sacamos?, preguntó el señor Barriga. Kiko y la Chilindrina también intentaban pensar en algo. Después de todo lo que habían pasado, ver al chavo en ese estado solo les hacía sentir más miedo e impotencia. Y por otro lado, doña Clotilde seguía explorando por su lado. Avanzaba con cautela, con su linterna iluminando apenas unos metros delante de ella. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. El aire se sentía pesado. Algo estaba en el ambiente, un olor químico. No era exactamente un gas, pero su presencia era innegable. Y doña Clotilde miró con sospecha. Esto no es normal, murmuró. Y su mente comenzó a atar cabos. Quizás este lugar no era solo un sitio maldito, quizás había algo más. Algo físico, pensó ella. Pero antes de que pudiera seguir pensando en eso, el suelo tembló bajo sus pies. Las paredes alrededor de ella se distorsionaron como si fueran un espejismo, y en un parpadeo, ya no estaba en la cafetería. Ahora se encontraba en lo que parecía ser un viejo salón de teatro. Los asientos rotos, el telón rojo rasgado y el escenario iluminado por una tenue luz creaban una atmósfera perturbadora. ¿Dónde estoy?, susurró doña Clotilde, dando un paso hacia atrás. Y entonces lo vio. Sobre el escenario, una silueta emergió lentamente de la oscuridad. Un ente alto, con un traje negro y una máscara grotesca que ocultaba su rostro. Y en sus manos, sostenía una afilada guadaña. Y doña Clotilde sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el ente se lanzó hacia ella. Y lo último que se escuchó fue su grito desgarrador antes de que la guadaña la atravesara. Su cuerpo cayó al suelo en un charco de sangre, y luego, desapareció. Y al mismo tiempo, en otro lugar de la cafetería, el profesor Girafales caminaba con cautela. Pero entonces, sintió algo extraño en el aire, y se detuvo en seco. Su instinto le gritaba que algo andaba mal. Algo dentro de él le decía que debía regresar de inmediato. Y sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y comenzó a correr de vuelta hacia donde estaban los demás. No sabía por qué, pero algo le decía que quedarse ahí por más tiempo sería un error fatal. Y tenía razón.
porque a lo lejos, en la oscuridad de los pasillos, algo lo estaba observando. Y el ambiente en la cafetería se volvía cada vez más tenso. A pesar de todos sus intentos, el chavo seguía con la garrotera, y nadie sabía qué hacer para ayudarlo. Intentaron moverlo, incluso intentaron hablarle con suavidad, pero nada funcionaba. Y después de un rato, se dieron por vencidos. «Esto no tiene sentido», murmuró don Ramón, frustrado. El señor Barriga, que había estado observando todo, cruzó los brazos y suspiró. «Esto es muy extraño, no entiendo qué está pasando aquí». Don Ramón lo miró y decidió preguntarle algo que le había estado rondando la cabeza. «Oiga, señor Barriga, usted que es dueño de la vecindad, ¿sabía algo sobre este lugar?». El señor Barriga negó con la cabeza de inmediato. «No, ni siquiera cuando vivía aquí supe de la existencia de esta cafetería», respondió. «Además, en los planos de la vecindad, no hay ningún sótano ni nada parecido». Las palabras del señor Barriga hicieron que todos sintieran un escalofrío. Si ese lugar no estaba en los planos, entonces, ¿qué era realmente?, se preguntaron. Pero antes de que pudieran seguir discutiendo, un grito de terror resonó en la sala. Todos giraron la cabeza hacia doña Florinda y los niños, quienes estaban temblando de miedo. «¿Qué pasa?», preguntó don Ramón, alarmado. Doña Florinda, con el rostro pálido, señaló hacia el suelo. Y doña Clotilde estaba ahí. Había aparecido de la nada, inconsciente, pero completamente ilesa. Los niños se aferraron a doña Florinda, mientras don Ramón y el señor Barriga se acercaban con cautela. «¿Cómo es posible?», susurró don Ramón. Y doña Clotilde no tenía ninguna herida. No había señales de lo que le había ocurrido en el teatro. Pero antes de que pudieran reaccionar por completo, otra presencia los sobresaltó. «Profesor Girafales», exclamó Kiko. El profesor había regresado de su exploración, pero esta vez con un semblante completamente serio. Parecía que ya entendía lo que estaba ocurriendo en ese lugar. «Escúchenme bien», dijo con firmeza. «Necesito que me sigan. Quiero probar algo». Nadie entendía nada, pero asintieron y lo siguieron. El profesor los llevó hasta el muro que había aparecido en la entrada. «Voy a demostrarles algo», murmuró. Sin más preámbulos, dio un paso hacia adelante, y atravesó el muro como si fuera humo. Y todos gritaron. «Era un fantasma desde el principio», gritó Kiko, abrazándose a su madre. «Cálmate, menso», le reclamó la Chilindrina, aunque también estaba asustada. Pero, de repente, el profesor Girafales apareció de nuevo, atravesando el muro en dirección contraria. Y su expresión era de satisfacción. «No, no soy un fantasma», dijo con calma. «Este muro no es real». Todos se quedaron en shock. «¿Qué está queriendo decir?», preguntó don Ramón, nervioso. El profesor Girafales respiró hondo. «Les explicaré todo. Pero primero salgamos de aquí». Después de unos minutos, todos lograron salir de aquel extraño lugar, y también despertaron al chavo de la garrotera. «¡Ay! ¿Qué pasó?», preguntó, confundido. «Te dio la garrotera, menso», le respondió la Chilindrina, aliviada de verlo bien. También despertaron a doña Clotilde echándole agua en el rostro. Ella se sobresaltó y tosió, mirando a todos con desconcierto. ¿Qué pasó?». El profesor Girafales, quien había descubierto la verdad detrás de lo sucedido, tomó la palabra. «Escuchen con atención», dijo con seriedad. «Todo lo que vivimos ahí dentro, fue una ilusión». Todos lo miraron con sorpresa. «¿Cómo que una ilusión?», exclamó don Ramón. «¿Me está diciendo que no fue real?». «Exactamente», asintió el profesor. Por alguna razón, en esa antigua cafetería había una gran cantidad de químicos en el aire, que probablemente se fueron acumulando con los años.
Y como nadie sabía que ese lugar existía, nunca hubo ventilación ni limpieza, permitiendo que esos compuestos se volvieran más y más fuertes con el tiempo. Pero, yo vi cómo nos mataban. Exclamó Kiko, temblando. Yo sentí el dolor. Eso fue una ilusión creada por los químicos. Explicó Girafales. El cerebro de cada uno de nosotros fue afectado, haciéndonos creer que vivíamos esas experiencias aterradoras. Doña Clotilde abrió los ojos con asombro. Entonces, cuando yo vi aquel teatro extraño y al ser que me atacó, no era real, confirmó el profesor. Tu cerebro estaba tan afectado por los químicos que te hizo entrar en un estado de sonambulismo, además, te hizo ver esas cosas. Pero en realidad, caminaste sin rumbo hasta desmayarte en la cafetería, y los demás solo te vieron aparecer ahí, como si hubieras salido de la nada, por el mismo efecto de los químicos. Todos quedaron helados al escuchar la explicación. Pero, el muro sí era real, exclamó don Ramón. Yo lo toqué con mis propias manos. Eso también fue parte de la ilusión, respondió el profesor. Nuestro sentido del tacto también fue engañado. El muro solo existía en nuestra mente. No puede ser, exclamó doña Florinda, incrédula. Y el señor Barriga, quien había estado escuchando en silencio, se llevó una mano al mentón, pensativo. Eso explicaría por qué, cuando alguien moría, solo terminaba en el suelo, desmayado, murmuró. El profesor Girafales asintió. Así es. Y pienso que esa sería la explicación más lógica, pero si dejamos eso de lado, puede que ese lugar realmente esté maldito, dijo Girafales, con tono de broma. Pero no creo que sea eso, así que por ahora se podría decir que todo fue una ilusión. Entonces todo fue una mentira, exclamó Kiko, sintiéndose aliviado y asustado al mismo tiempo. No fue una mentira exactamente, corrigió el profesor. Fue una ilusión extremadamente realista, gracias a esos químicos. Y el silencio cayó sobre todos los presentes. Lo que habían experimentado había sido tan aterrador que aún les costaba procesar que nada de eso realmente había ocurrido. Y después de unos momentos, don Ramón se cruzó de brazos. Bueno, ¿y qué hacemos con ese lugar? El señor Barriga suspiró. Lo mejor será sellar esa trampilla para siempre. No sabemos qué más pueda haber ahí abajo. Todos asintieron, ya que no querían volver a pasar por algo así. Y el chavo miró a los demás con una expresión de confusión. Entonces, ¿todo fue un sueño? Más o menos, chavito, respondió la Chilindrina, dándole una palmada en la espalda. Un sueño del que casi no despertamos. Y después de unos minutos, la trampilla fue sellada levemente, pero antes de irse, todos se reunieron alrededor del chavo. Mira, chavo, le dijo don Ramón con tono serio. No vuelvas a abrir esa trampilla. Ese lugar es muy peligroso. Los demás vecinos asintieron con preocupación. Sí, chavo, dijo doña Florinda. No queremos que vuelva a pasar algo así. El chavo, con una mezcla de miedo y alivio, asintió rápidamente. No, no. Yo nunca más quiero volver ahí. Todos suspiraron con alivio, pero antes de irse, don Ramón se dirigió al señor Barriga. Disculpe, señor Barriga, pero ahora que lo pienso, ¿no sería mejor contratar a alguien para que investigue ese lugar? Podría ser muy peligroso en el futuro. El señor Barriga, aunque también preocupado, se llevó una mano a la cabeza y suspiró. Me encantaría hacerlo, pero por ahora no cuento con el dinero para algo así. Un estudio de ese tipo podría ser muy costoso. Pero es que ahí abajo hay químicos peligrosos, insistió don Ramón. No podemos dejarlo así nomás. El profesor Girafales intervino. Por el momento, podemos estar tranquilos. Según mis conocimientos, esos químicos tardarán años en volverse perceptibles nuevamente. Así que no estamos en peligro inmediato.
Las palabras del profesor lograron calmar a todos. Entonces, cuando se pueda, se sellará definitivamente ese lugar, concluyó el señor Barriga. Pero por ahora, nadie debe abrir esa trampilla. Y todos estuvieron de acuerdo. Después de todo lo que habían vivido, lo último que querían era volver a ese sitio. Y poco a poco, los vecinos se fueron retirando a sus casas. Pero antes de marcharse, don Ramón se quedó un momento más, y se acercó al chavo. Oye, chavito, dijo en tono preocupado. ¿Seguro que estarás bien aquí? El chavo levantó la mirada y sonrió levemente. Sí, don Ramón. Siempre he vivido en el departamento 8 desde que llegué a la vecindad. Don Ramón lo observó por unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero al final, solo suspiró y le dio una palmada en la cabeza. Está bien, chavito. Nos vemos mañana. El chavo asintió, y don Ramón se fue a descansar. Y el silencio volvió a la vecindad. Y el chavo miró el departamento 8. La trampilla seguía allí, pero ahora sabía lo que escondía debajo. Sin embargo, algo dentro de él sentía que aquella historia aún no había terminado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.